Bueno, hablemos ahora del aguinaldo. El pago ya se está efectuando hace algunos días y también durante los próximos días antes del 15. La mayoría lo recibe entre el 10 y el 15 de diciembre. El aguinaldo es un salario adicional que los empleadores deben pagar a sus trabajadores cada año como una prestación irrenunciable. Equivale a un mes de salario para aquellos que han trabajado un año completo en la empresa. Si es menos tiempo, se paga proporcional. El pago debe hacerse entre el 1 y el 15 de diciembre y puede dividirse entre dos partes, 50% en diciembre y 50% en enero. En caso de no pagarles, los trabajadores pueden denunciar ante el Ministerio de Trabajo. Bueno, es que definitivamente el pago del aguinaldo, Ligia, es un incentivo laboral, económico para las familias. La mayoría lo utiliza para comprar estrenos, para comprar regalos y muchos también para pagar deudas. Definitivamente es importante resaltar que esta es una prestación que no cuentan varias personas que están en economía informal, es especialmente quienes estamos en situación de dependencia. Algo muy característico de esta prestación del aguinaldo es que un 50% se puede pagar en diciembre y el otro 50% en enero. Tal como mencionabas, esta primera parte, por así decirlo, el 50% se utiliza para las fiestas de fin de año, especialmente si hay niños, niñas en la familia, y lo recomendable es que una parte, o más bien buena parte, no solo se utilice para el pago de deudas, sino también para que se pueda resistir, por así decirlo, la cuesta de enero, en donde se tienen que comprar útiles escolares, aunque algunos ya han iniciado, por ejemplo, en noviembre, diciembre, con la compra de algunos libros, de cierto material educativo, pero también uniformes, zapatos, colegiaturas, algunas aseguradoras y demás. Todos estos gastos también se tienen que prever, tomando en cuenta que en algunos lugares, por ejemplo en diciembre, suelen pagar el salario por temas de corte y demás un poco antes de la fecha estipulada, antes del 30, 31 de diciembre aproximadamente, y esto puede generar cierto descontrol. Es importante entonces mencionar cómo es que se calcula el pago del aguinaldo, que es prácticamente un salario base. Sin embargo, si usted, por ejemplo, inició a laborar en junio, julio, tome en cuenta que solamente recibiría un 50% o un 40% de esta prestación, porque va conforme usted haya trabajado. En cambio, si las personas ya tienen prácticamente un año completo de labores, reciben el 100% del pago del aguinaldo. ¿Qué pasa si en dado caso no le pagan esta prestación? Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social han dado a conocer que la inspección del Mintrav va a estar realizando distintas verificaciones en las distintas empresas y demás para verificar que sí se haya pagado con esta prestación, que es un derecho de todo trabajador. Sin embargo, sabemos que quizá en algún momento se pueda realizar algún convenio de pago y demás porque no se tiene la capacidad necesaria para pagar el aguinaldo. Pero otra de las consultas muchas veces es si se puede pagar en especie, por así decirlo, o cuánto tiempo podrían pasar sin entregar el aguinaldo, si se puede dar un 100% en diciembre, ese 100% en enero. Son distintos temas que vamos a tener en unos minutos. Tenemos al experto en esta clase de temas. Anteriormente lo habíamos platicado con el licenciado Víctor Sarat, que muchas empresas, en algunos casos, por situaciones económicas difíciles en esta temporada a fin de año, pues no logran pagar el 50% a sus trabajadores, realizando algunos convenios de pago. Esto pues es algo eventual, pero sí se está dando en el país desde hace muchos años. Por eso pues es necesaria la denuncia al Ministerio de Trabajo. Está con nosotros ya el licenciado Víctor Sarat, quien nos atiende desde Nueva York. Adelante, licenciado. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto saludarles, Ligia y Axel. Pues realmente el tema del aguinaldo es algo tan importante que vale la pena reforzar aspectos que ya hemos comentado y aclarar algunos otros más. Y con mucho gusto, pues vamos a proceder ahí con lo que ustedes consideren para empezar. ¿Nos pudiera iniciar indicando sobre algunas recomendaciones en cuanto a la inversión del aguinaldo, ya que se había mencionado anteriormente que un 50% se paga en diciembre y el otro 50% en enero? Sí, Ligia, es correcto. Y sí, fíjense que en primer lugar, lo de mencionar que el 50%
establece la ley de aguinaldos que se puede pagar en la primera quincena de diciembre, pues ese periodo ya está corriendo, ¿verdad? El otro 50% sería en la segunda quincena del mes de enero. Pero esto es una opción que tiene el patrono, y en la mayoría de empresas, de nuestros clientes, incluso ellos lo pagan todo en la primera quincena del mes de enero. Por lo que entendemos que en este momento ya hay muchas empresas que le han pagado a sus trabajadores el aguinaldo. Así es de que ya hay ese disponible para poder aprovechar esa prestación que se tiene en estas fechas. Y cabalmente, dentro de lo que hoy queríamos comentarles, es que usted analice bien realmente qué es lo que más les conviene para usar el aguinaldo que ya le dieron o que estarán próximo a dárselo. Porque lo primero es evitar endeudarse. Eso sí, no hacer un presupuesto en el cual no le vaya a alcanzar su aguinaldo para cubrir los diferentes compromisos que usted adquiera de comprar regalos, de comprar para fin de año estrenos, de tener estrenos, tener reuniones con familiares o con amigos, y que quiera salir a pasear y no le alcance, pues realmente eso no es conveniente. Ahí sí que usted debe tener cuidado en adecuarse al presupuesto de lo que es su aguinaldo, y así estar tranquilo y no tener problemas ya en el mes de enero del próximo año, Ligia. Ahora bien, licenciado Sarat, en años anteriores, bueno, se ha venido dando en las últimas 2 décadas que hay empresas que pues, no cumplen, lamentablemente no cumplen, pero algunas empresas son algo informales y se han dado denuncias, pero estas no han procedido. ¿Qué pasa acá? Bueno, sí, es cierto. Lamentablemente sí existen pues empresas que tienen diferentes razones, algunas porque no tienen el disponible, otro porque los patronos no han sabido realmente provisionar como corresponde ese aguinaldo que legalmente debiera estar provisionado, y que en algún momento le dicen al trabajador: mira, no te podemos dar aguinaldo ahorita, te lo vamos a dar dentro de un mes. Realmente eso no es justo y no es legal. Entonces, aquí sí los patronos tienen la obligación de ver cómo ellos tienen un financiamiento para poder pagar su aguinaldo, pero cumplir con los trabajadores. Y si no, pues realmente el Ministerio de Trabajo ha anunciado que está atento a cualquier denuncia para poder ayudar a los trabajadores a que les paguen su aguinaldo, porque realmente es algo que lo esperan en estas fechas y que lógicamente les hace falta para poder compartir con su familia el fin de año, en las fiestas tanto de Navidad como Año Nuevo. Entonces, ahí sí que usted como patrono, por favor, tenga cuidado, porque puede tener sanciones muy altas por parte del Ministerio de Trabajo, aparte que va a tener que ver la forma de pagar ese aguinaldo. Entonces, esperamos que eso lo tomen muy en cuenta los empresarios, porque los trabajadores son parte de los activos más importantes de una empresa, así es de que hay que apoyarlos y hay que darles realmente sus prestaciones como corresponden. Tiene mucha razón, licenciado Sara, tomando en cuenta que los patronos tienen que prever desde el inicio de año el pago de estas prestaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si las personas en algún momento tienen que trabajar en algún día de asueto y demás? Y esto obviamente va generando horas extras, ciertas bonificaciones, pero el pago del aguinaldo se calcula sobre el salario base. Sí, en principio eso es lo que debemos de tomar muy en cuenta. En cuanto a que el aguinaldo, pues debe de ser tomado y hecho el cálculo por el promedio que ha tenido el trabajador de sus ingresos ordinarios desde diciembre del año pasado a noviembre de este año, y ese es el monto que les corresponde. Pero si adicional a que les paguen su aguinaldo, también hay empresas que tienen pues como que la necesidad de atender los días de asueto, ya sea el 24 de diciembre, después de mediodía, que es ya el asueto oficial, o el 25, que no digamos todo el día es de descanso, igual que para fin de año, el 31 de diciembre y
1 de enero, si tienen que pedirle al trabajador que llegue a laborar, pues obligadamente tienen que considerarle esas horas como extras y pagárselas como la ley establece, que debe ser tiempo y medio. O sea que si usted gana en un día 300 quetzales, pues le van a tener que pagar un 50% más, y ese día debería de ganar 400 más el 50%, que serían 150, serían 450 quetzales en ese día. Así es de que hay que tomar muy en cuenta eso, porque si un trabajador va a tener la obligación de ir a laborar el día a día suelto, merece por lo menos que se le reconozca, como la ley lo establece, el tiempo extraordinario que llegue a laborar. Bueno, la siguiente pregunta se escucha mera extraña, pero usted me va a entender. ¿Se puede pagar en especie el aguinaldo? Bueno, Aparte de la segunda parte. Sí, la verdad es de que es muy coloquial, diríamos, el término, pero sí, y el código, en este caso, la ley propiamente de aguinaldo establece claramente que en especie no se puede pagar el aguinaldo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si usted trabaja en una empresa que vende diferentes artículos para el hogar, por ejemplo, refrigeradoras, estufas, etcétera, y le dice el patrono, mira, te voy a dar una estufa y esa cuesta tanto, esa es parte de tu aguinaldo. No se puede, no se vale hacer eso porque la ley lo tiene prohibido. A los trabajadores hay que hacerles su depósito, su transferencia o pagarles en efectivo y que ellos firmen su recibo de que lo han recibido, haga la redundancia, pero solo de esa forma es como la ley lo tiene establecido. Entonces, mucho ojo con eso, por favor. Para finalizar, licenciado, ¿qué pasaría si, por ejemplo, algún patrono no cumple con el pago del aguinaldo y si un trabajador espera diciembre que no se le haya pagado el 50%, porque está la posibilidad de que se dé un 100% en enero, pero no se paga? Obviamente se tiene que hacer la denuncia, por así decirlo, o el reporte al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero ¿cuáles podrían ser las denuncias por parte de los patronos por no pagar esta prestación, que es un derecho? Bueno, sí, definitivamente, si un trabajador no recibe por lo menos su 50% en esta quincena primera de diciembre, ya puede acudir al Ministerio de Trabajo, a la Inspección General del Trabajo, ya sea en la capital o en las diferentes cabeceras departamentales, a presentar su queja, porque eso no puede ser. Y la Inspección del Trabajo tiene al personal para poder ir a hacer las verificaciones y obligar al patrono a que pague lo que corresponde del aguinaldo en este momento. Y no digamos ya en enero. Si en enero se cumple la segunda quincena de enero y no se les paga tampoco, entonces con mayor razón, pues el patrono va a tener sanciones que está en base a los salarios mínimos que gana un trabajador no agrícola, y que va de 8 a 18 salarios mínimos. Entonces, esa es una cantidad que ya al tenerla en números, ya es un monto bien importante, y que ustedes como patronos no se arriesguen a esas multas, y hay que ser muy conscientes con los trabajadores de los derechos que tienen, porque ellos a la empresa le dan también su tiempo cuando es hora laborable para que la empresa salga adelante. Entonces, lo menos que se puede hacer es cumplirle a ellos con sus prestaciones laborales como corresponde. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido para poderle orientar al amigo televidente a cómo invertir su aguinaldo, su primera parte, por supuesto, y a quienes aún no lo han recibido, pues ya tiene algunas ideas en qué invertir.